Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en el tutorial de hoy os voy a mostrar cómo gestionar varios diseños en un mismo PSD por medio de la composición de capas. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Imagino que alguno de vosotros se preguntará ¿qué son las composiciones de capas? Bien, pues vamos a verlo. Este fichero que tengo aquí es el fichero con el que realicé la guía que regalo al suscribirse en mi página web y el cual tiene varias páginas. Como podéis ver, podemos ver todas las páginas ocultando o mostrando los grupos en los cuales pues tengo las diferentes capas con las que he ido realizando cada una de lo que serían las páginas. ¿Qué es lo que nos va a facilitar la composición de capas? Pues una de las cosas más importantes que nos va a facilitar es el hecho de que podemos tener varios diseños, como es el caso, que tengo en total 6 páginas, puedo tener varios diseños hechos y poder verlos directamente sin necesidad de andar mostrando y ocultando los diferentes grupos, lo cual nos va a llevar un trabajo extra, digamos. El panel de composiciones de capas lo tenemos aquí, ventana, composiciones de capas. Yo lo tengo ya agregado aquí en mi barra de paneles porque lo uso bastante a menudo. De hecho, cuando tenéis un cliente al que queréis enseñar varios diseños del mismo trabajo, esta es una opción muy válida en la que podéis enseñar todos los diseños sin necesidad de estar abriendo diferentes documentos. ¿Y cómo funciona? Pues muy fácil. Yo me he creado... disculparme, pero es que tengo la garganta que con estos fríos vamos de cabeza. Bueno, a lo que iba. ¿Cómo voy a enseñar esos trabajos? Pues yo me he creado una composición de capa por cada una de las páginas que tengo. De tal manera que únicamente marcando la composición de capas estoy viendo esa página en cuestión. Lo mismo podría hacer con todas las páginas creadas y como veis es muchísimo más rápido, nos da muchísimo más juego a la hora de enseñar los trabajos que vamos a presentar a nuestro cliente. O, como es mi caso, para poder tener el trabajo mucho mejor organizado y ir directamente a cada una de las páginas que he creado para realizar esta guía. Que, por cierto, como he dicho, si os suscribís en mi página, pues podréis descargarla. Luego, además, tiene una ventaja y es que podemos exportar las composiciones de capas de tal manera que las vamos a guardar en el formato de archivo que nosotros queramos, que ahora lo veremos, y consiguiendo con ello reducir el trabajo de exportación bastante. Esto lo veremos ahora después. Primero os voy a explicar cómo trabajar con la composición de capas. Para no liarnos mucho, tengo aquí preparado este archivo. Como veis, es un archivo muy sencillito, un documento muy sencillito, en el cual tengo dos cuadrados, uno rojo, otro verde y un texto. ¿Por qué tengo esto? Pues esto lo tengo porque quiero que veáis con lo que sí va a funcionar las composiciones de capa y con lo que no. Las composiciones de capa funcionan únicamente en lo que sería la visualización de las capas del panel de capas, la posición en la que tengamos las capas y la visualización de los estilos de capa que hayamos añadido a cada una de esas capas. ¿Dónde no va a funcionar? Pues no va a funcionar con los filtros inteligentes, por ejemplo. Tenemos una capa convertida a objeto inteligente, aplicamos un filtro inteligente y creamos nuestra composición de capas. Después vamos y queremos crear una composición nueva con un filtro inteligente diferente. Si añadimos un filtro inteligente nuevo, aunque luego nosotros aquí ocultemos, no va a funcionar. Y con el texto tampoco nos va a funcionar, lo cual vamos a ver cómo solucionarlo y de qué manera podemos trabajar. Pero vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a empezar ahora mismo. Ya tengo yo aquí el panel de composiciones de capas. El documento base, que es este que tengo ahora, únicamente vendría aquí al icono de crear nueva composición de capas. Hago clic, le pongo un nombre, que va a ser base en este caso, y tengo las opciones de marcar visibilidad, posición y apariencia.
en referencia a los estilos de capa o modos de fusión de la capa. En función de lo que queramos que mantenga en nuestra composición de capas, marcaremos una u otra. Yo por norma general suelo marcarlo todo porque normalmente me hace falta todo, pero esto ya irá en función de lo que vosotros queráis. Damos OK y ya tengo creada una composición de capas. Vamos a preparar una segunda composición. Pues nos vamos a venir al cuadrado rojo y aquí abajo en estilos de capa le voy a añadir una sombra paralela. Puede ser esta misma, no vamos a andar aquí ahora creando una sombra paralela diferente ni nada de esto, porque lo que quiero es que veáis cómo funciona. El cuadrado verde con botón derecho lo voy a convertir en objeto inteligente y le voy a añadir un filtro, desenfoque, pues de movimiento, por ejemplo. Y lo voy a dejar con los valores que aparece, puesto que, como digo, únicamente quiero que lo veáis. Y el texto lo voy a dejar tal cual. Una vez ya tengo mi nuevo diseño, digamos, vengo aquí abajo de nuevo, crear nueva composición de capas y voy a poner 1, por darle un nombre. Damos OK. Ahora, si quisiéramos volver a ver lo que teníamos al principio, el documento base, lógicamente pues tendríamos que venir aquí, desactivar el ojo del filtro de desenfoque de movimiento y en el cuadrado rojo desactivar el ojo de la sombra paralela para volver a verlo. Pero claro, esto, como veis, nos ha llevado varios pasos. Esto que me ha pasado no es ni más ni menos que como lo he convertido a objeto inteligente después de haber creado el documento base, por eso me desaparecía. ¿Qué es lo que he hecho? Me he venido a este botón que vemos aquí y le he dado a actualizar lo que es la composición de capas para que sepa que ahora la composición de capas es de otra forma. Con lo cual ya sabéis para lo que sirve este botón, que es en el caso de que hagamos algún cambio, seleccionamos la composición de capas que queremos y le damos a actualizar. A su vez tenemos actualizar lo que sería únicamente estilos de capa de esta composición, actualizar únicamente movimiento de cualquiera de las capas que tengamos en la composición o actualizar la visualización de las capas si no queremos que se muestre alguna y la ocultamos después de crear la composición. Pero a lo que iba, nosotros estábamos en este que tenemos aquí y como veis la composición que he creado segunda ya no nos recupera lo que sería el filtro inteligente de desenfoque, que de hecho vamos a actualizarlo aquí y volvemos a hacer lo que digo antes. He desactivado desenfoque de movimiento, sombra paralela para ver el documento base, pero eso no era lo que queríamos. Únicamente viniendo a documento base ya lo tendríamos y ahora vuelvo a documento 1 y sí me muestra el estilo de capa puesto que lo recuerda, pero como vemos el desenfoque de movimiento no lo recupera porque, como digo, los filtros inteligentes no los va a recuperar. Tendríamos que volver a activarlo a mano y volver a actualizar este estado. Entonces, ahora si vuelvo al documento base, me vuelve a seguir recordando el filtro inteligente sin necesidad. ¿Con esto qué quiero decir? Si vamos a suponer que en el documento base nosotros lo tenemos así, me voy al documento 1 y quiero que haya un desenfoque de movimiento en este cuadrado. ¿Qué deberíamos de hacer? Vamos al documento base, voy a eliminar los filtros inteligentes de este cuadrado y para no tener el problema al que hago referencia, lo que voy a hacer es duplicar la capa, la renombro como desenfoque de movimiento, voy a eliminar la composición 1 que creamos hace un rato con las nuevas cosas que queríamos y ahora, si voy al base, tenemos lo que teníamos que tener y vamos a hacer nuevamente lo que hemos hecho antes. Aquí le vamos a añadir una sombra paralela, doy OK y en el nuevo documento que he creado, el duplicado del cuadrado verde, me vengo al desenfoque de movimiento, le doy OK para aplicarlo y ahora voy a crear una nueva composición que vuelvo a nombrar como 1. Si ahora voy a base, tengo el documento base y si voy a 1, tengo el documento que quería.
¿Qué otra peculiaridad tiene? Pues imaginemos que quiero añadir un nuevo efecto en lo que sería el cuadrado rojo, un nuevo estilo de capa. Podríamos añadirlo, crear una nueva composición y recordaría en cada composición los distintos estilos de capa. Vamos a verlo. Vamos a suponer que le voy a añadir un trazo de color blanco. Doy OK, OK y desactivo la sombra paralela. Y para el cuadrado verde lo que quiero es otro efecto. Pues vuelvo a duplicar el primer cuadrado verde. Este lo renombro como desenfoque a secas y me vengo a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, doy OK, voy a desactivar el desenfoque de movimiento porque lo único que me interesa es el desenfoque gaussiano y voy a desactivar el base para ver únicamente esto. Y el texto, si quisiera modificarlo, tengo que duplicarlo también, lo duplico. Ahora cojo la herramienta texto, que la tenemos aquí, desactivo la otra capa de texto para que no se me monte una encima de la otra y cambio de texto. Ya hemos cambiado por completo nuevamente nuestro documento y ahora lo único que tengo que hacer es venir y decir nueva composición de capas. Le digo que me recuerde todo, la renombro como 2 y doy OK. Si ahora voy y marco la composición de capas base, tengo el documento base, con la 1 tengo lo que hicimos en la 1 y con la 2 tengo lo que hemos hecho en la 3. Conclusión, con esto lo único que tenemos que tener en cuenta es que las composiciones de capa nos van a recordar los estilos de capa como estáis viendo ahora, que en función de la composición de capas que yo he marcado me muestra una u otra, que los objetos inteligentes, los filtros que apliquemos en ellos no nos los va a recordar, sí nos va a recordar los estilos de capa, pero no los filtros inteligentes, y que el texto pasa 3/4 de lo mismo. El texto, cualquier modificación que hagamos, tenemos que duplicar, igual que hacemos con los objetos inteligentes, esa capa para añadirla a una nueva composición de capas, ocultando las restantes. Como decía antes, os he mostrado que he aplicado diferentes estilos de capa dentro de la capa 2, que es el cuadrado rojo, y las composiciones de capa nos la ha recordado. Pero mi consejo es que dupliquéis la capa, vamos a desactivar la de abajo, que es la que tenemos en las demás composiciones, y en efectos, pues voy a desactivar ese efecto y voy a darle, pues no sé, por ejemplo, un efecto de bisel y relieve. Damos OK y ahora voy a crear una nueva composición de capas. En este caso será la 3, doy OK y tendríamos por un lado el documento base, la siguiente composición que hicimos, la siguiente donde vamos empezando a tener ya capas duplicadas y por último esta otra que como veis funciona exactamente igual y además tenemos la ventaja de que no nos va a traer a confusiones porque yo puedo renombrar esta capa como bisel y relieve y siempre sabré que esta capa es en la que he aplicado ese bisel y relieve. Pues con esto creo que ya hemos visto lo que serían las composiciones de capa, el juego que nos puede dar y como veíamos en el primer documento, lo mejor de todo es que yo puedo tener diferentes páginas con bastantes capas como veis y la ventaja de esto es que no tengo que andar ocultando y mostrando todas las capas llegado el caso porque me va a memorizar siempre lo que serían las páginas en mi composición de capas. Pero quiero mostraros algo para lo que yo utilizo mucho esto y es cuando estoy haciendo retoque de fotografía. Cuando hago retoque de fotografía hay veces que aplico un ajuste, por ejemplo, un ajuste de niveles, vengo aquí abajo, añadir capa de ajuste, ajuste de niveles, vamos a darle automático para no andar perdiendo el tiempo, como vemos ha hecho su ajuste, pero a lo mejor digo, bueno, ¿y por qué no un ajuste de curvas con el que puedo llegar a hacer alguna cosa más? Una vez creado este ajuste, ¿qué hago? Pues lo oculto, me vengo aquí y digo ajuste de curvas
Y el ajuste de curva lo voy a hacer en automático también, y quizá pues le voy a dar un poquito más de contraste, en plan exagerado, y le voy a poner el modo de fusión en luminosidad. Como veis, si quisiéramos ver qué hemos hecho con uno y qué hemos hecho con el otro, tendríamos que desactivar primero el ojo y luego volver a activar. Lo que significa que vamos a pasar por la fotografía original entre medias y no llegamos a ver exactamente cuál sería la diferencia entre los dos ajustes, sobre todo cuando son ajustes muy similares, donde la diferencia entre uno y otro es muy poca. Vale, pues nos vamos a venir a composición de capas y voy a coger con el ajuste de niveles, creo composición de capa nueva, niveles. Aquí, por ejemplo, apariencia, estilos de capa no sería necesaria, pero bueno, como digo, yo suelo dejarlo siempre por defecto. Niveles, doy OK, ahora desactivo el ojo de niveles, activo el ojo de curvas y me creo una composición de capas de curvas. Doy OK y de esta manera, para saber la diferencia entre los dos ajustes, es mucho más sencillo. Únicamente venimos, esto es lo que tenemos con niveles y esto es lo que tenemos con curvas, con lo cual la comparación es muchísimo más rápida. También voy a decir que, como sabéis, si hago doble clic, me vengo aquí y veo la configuración en la que he guardado esta composición de capas. Aquí a la derecha vemos tres iconos, un ojo, la herramienta mover y la de estilos de capa, el símbolo de estilos de capa. Si quisiéramos ocultar cualquiera de ellos, únicamente damos sobre el icono y ya tenemos ocultada esa opción dentro de lo que serían las composiciones de capa que acabamos de hacer. Únicamente tendríamos que venir, darle a actualizar capas y ya lo tenemos. Tenemos nuestros niveles, nuestras curvas y hemos desactivado esta opción que no la estamos usando. Lo mismo podría pasar con la de mover, que tampoco la usamos, la desmarcamos, le damos a resetear, actualizar y, como veis, seguimos teniendo la composición que nosotros queremos. Y ya solo nos queda por ver lo que decía al principio del vídeo, en el que decía que todas estas composiciones de capas que tenemos las podemos exportar en el formato de archivo que queramos. Vale, pues vamos a ver cómo hacerlo. Nos vamos a venir a archivo, exportar composiciones de capas a archivos o composiciones de capa a PDFs. Vamos a suponer que quisiéramos guardarlo todo en PDF, pues tenemos la opción. Para los que tengáis versiones anteriores, creo recordar que esta opción venía en secuencias de comandos. Lo digo porque seguramente alguno de vosotros tenga una versión donde aparece de esta manera, pues que sepáis que es así. Me voy a venir, como digo, a exportar composiciones de capas archivos y en esta ventana que me aparece tenemos destino. Aquí le vamos a decir a qué carpeta queremos que nos lo envíe. Prefijo del nombre de archivo, pues le pondremos el nombre que queramos. En este caso tiene el nombre del archivo en sí, que es revista. Podemos decirle que únicamente exporte las composiciones de capas seleccionadas, que las podemos haber seleccionado previamente en lo que sería nuestro panel de composiciones de capas. El tipo de archivo, como veis, tenemos BMP, JPEG, PDF, PSD, Targa, TIFF, PNG, en fin. Lo voy a guardar como JPEG para que tarde un poco menos en hacerlo y veáis cómo va. Y opciones de JPEG, la calidad que le vamos a dar. Yo le voy a dar 8. Le doy a ejecutar. Y, como veis, es un proceso bastante rápido. Y únicamente voy a mostraros el resultado, que lo tenemos aquí. Como veis, me ha sacado 6 imágenes JPEG con cada una de las páginas que tengo hechas en el documento, sin necesidad de andar guardándolas una por una, lo que nos haría un proceso bastante más tedioso. Y, como todos sabemos, todo es cuestión de flujo de trabajo y ahorrar tiempo para tener tiempo, lógicamente, para otros trabajos. Y esto sería todo. Como veis, las composiciones de capas, el panel de composiciones de capas, es una herramienta que nos puede ahorrar mucho trabajo a la hora de hacer una presentación de todos los diseños relativos a un encargo o incluso de distintas versiones de un mismo trabajo.
Como habéis visto, es muy rápido una vez tenemos creadas nuestras composiciones y además tenemos la ventaja de que cualquiera de ellas es totalmente editable porque después nos permite actualizar esa composición de capas que tenemos creada. Y bueno, poquito más. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis. Como siempre digo, gracias por vuestra visita.